Tengan todos muy buenos días. En este tutorial 4 o taller vamos a trabajar la conectividad o conexión entre una consola potenciada o activa y una cabina activa. Como ya logramos detallar, la consola y la cabina activa necesitan y requieren de una alimentación de energía o fuente para poder trabajar. Entonces ellas dos van conectadas a una extensión. También detallamos que ya tenemos la conexión para micrófono y la conexión para audio ya instaladas en la consola. Para la conexión de la consola a la cabina vamos a requerir a trabajar con dos tipos de cables. El primero es un cable con un conector de plug o jack de 1/4 a otro conector de plug o jack de 1/4. Y vamos a trabajar con otro cable de conexión de plug o jack de 1/4 a conexión Canon macho. Para trabajar la conexión desde una consola, potenciada o activa a una cabina activa, la parte de atrás no es recomendable hacer las conexiones porque esa solo sirve de transferencia de energía para las cabinas pasivas. Siempre en la parte de adelante de las consolas potenciadas vamos a notar que existe una entrada para main, que es donde vamos a hacer la instalación de la consola y la cabina activa. La primera conexión que vamos a hacer es de jack o plug de 1/4, que está conectado ahí en la cabina, a una entrada de Canon hembra con un conector Canon macho. Detallamos que las puntas del Canon macho tengan el ingreso hacia la conexión que tengan el ingreso a la conexión de la entrada por donde viene el micrófono, que es la entrada. Ahí ya tenemos la conexión. Estas dos conexiones de abajo se utilizan en este caso donde tiene un Canon macho, se utiliza para conectar a otra cabina activa, y en este caso donde está la entrada de Spicon se utiliza para alimentar de esta cabina activa a otra cabina pasiva. Bueno, ya tenemos la conexión, entonces encendemos. Detallamos los volúmenes, siempre el del máster lo utilizamos hasta la mitad. Igual, como estamos utilizando la entrada por micrófono, entonces buscamos que el volumen del micrófono también quede a mitad. Luego nos dirigimos a la consola y entonces el volumen del máster lo utilizamos en 3 puntos y el volumen de micrófono también lo utilizamos a 3 puntos o un poquito más. Y ahí logramos con el micrófono hablar inmediatamente, se escucha el volumen. Entonces podemos, por ejemplo, ahí subir un poquito más el micrófono. Lo colocamos a mitad, inmediatamente ya está trabajando la conexión de la consola potenciada o activa a la cabina activa. Ahora vamos a hacer la conexión con el otro cable de jack de 1/4 al otro jack de 1/4. Tomamos entonces una de las puntas, uno de los jack, y también lo introducimos en la entrada de main. Luego tomamos el otro jack y lo introducimos
en esta entrada también para plug, que la utilizamos también para audio. Entonces, ya ahí tenemos la conexión desde la consola a la cabina activa. Después de tener lista la conexión, entonces de nuevo volvemos al máster y lo colocamos un poquito más de la mitad, un punto más de la mitad. Vamos al micrófono y lo colocamos también un poquito más de la mitad en el punto 7. Luego vamos al máster de la cabina y lo colocamos a 3/4. Igual que vamos a utilizar ya no el volumen del micrófono, sino el volumen de la línea también a 3/4. Vamos a tomar el micrófono y entonces ya vamos a tener un trabajo también. Las dos conexiones son bastante buenas y son bastante chéveres. Pero fijemos que cuando se trabaja con línea de plug a plug, la conexión es buena, pero pues es recomendable trabajar de plug a Canon, porque como es una frecuencia de baja, una impedancia de baja, entonces no va a haber demasiado ruido, al contrario que cuando se trabaja de línea, de punta a punta, de plug de un cuarto a plug de un cuarto. Bueno, eso es la conexión de consola potenciada o activa a una cabina activa. Muchas gracias.